Muy bien, entonces espero que estén bien del otro lado. Una vez más vamos a estar aquí hablando de un tema interesante y espero que de verdad cada vez que se pueda apreciar el valor práctico del tema, se vea pues la utilidad, como decía eh, Wittgenstein, creo que decía algo así. Claro, uno cita bastante a algunos autores, es decir, yo me acostumbro a citar de ellos, no como relevante en cuanto a único tema del que leer, del que citar, apreciar y ver como aventajado, sino como algo que evoca, porque yo he leído estos temas y evidentemente son como una fuente que al menos sirve de punto de palanca para yo decir un poco de cosas más que son de aquellas que yo mismo he podido dilucidar y conectar sinácticamente, si se quiere. El tema que voy a hablar de ahora tiene una liga de muchas cosas y no pretende ser científico ni último, aunque sí están ligados todas estas cosas. Ni tampoco podemos decir que es netamente o percibir allí algo filosófico. La filosofía es el amor por el conocimiento, básicamente es lo que significa. Y claro, uno puede amar el conocimiento en cuanto a, digamos, emprender esta búsqueda constante sin quedarse en un camino o un punto donde no avanzas en el sentido de que te conviertes en rígido. Y bueno, ya de ahí en adelante dejas de aprender, supuestamente, porque el cerebro, el órgano pensante, el órgano cognitivo por excelencia, siempre está aprendiendo. ¿Sí? Siempre está moviéndose a menos que ya haya cesado su actividad cerebral. Una muerte cerebral prácticamente es una muerte definitiva y en ese sentido sería ya el fin del pensamiento para esta persona, quien probablemente si haya dejado o no un legado, vamos a suponer, dejan libros por allí, estas personas se murieron y hay personas que siguen interpretando, valiéndose de sus libros, de sus escritos, quiere decir del pensamiento que dejaron a posteridad como un legado nuevamente y que éste pueda trascender en el tiempo. Dicho esto, nosotros pensamos en los niños y en el tema en cuestión tiene que ver qué es realmente este periodo crítico de aprendizaje. Empezando por qué es aprendizaje, qué es cognición. Hay que entender que hay muchos términos que nosotros usamos de manera cotidiana, tienen una raíz que revela el significado de alguna manera, ¿no? Sabemos que hay una cadena infinita de significantes, pero de alguna manera se tiende al significado. De modo que se puede explicar entendiendo, digamos, por ejemplo, la procedencia de la palabra, no digamos el origen. El origen es mucho más atrás, atrás, atrás y bueno, probablemente infinitamente atrás. Pero estoy hablando de la procedencia de la palabra cuando hablamos de etimológicamente una palabra, pues empieza a tener sentido y la carga semántica que se le imprime, por supuesto, va a depender mucho del contexto, pero sí que hay cierto consenso, que así es el lenguaje, un consenso, un contrato social que se va fijando y que de alguna manera sirve para entender todo lo que implica y la relación que tiene, por supuesto, dentro de un contexto, nuevamente, que tiene que ver con otras palabras o significantes, que empieza a hilar y entretejer una serie de cadenas que nos ayuda finalmente a entender. Por eso es que cuando uno abunda en palabras, aunque parece que esté oscureciendo, esto más bien puede aclarar mucho en relación a que mientras más significantes estén, uno pudiera tener una comprensión o por lo menos más argumentos de dónde interpretar, inferir también, ¿no? Para ello es importante, como les decía, que conozcamos en este momento, por ejemplo, qué es cognición y qué entendemos por aprendizaje, porque en cuanto al desarrollo
crítico, uno puede entender ya. Vamos a empezar diciendo que, bueno, esta es una parte culminante, está como entre paréntesis, en el sentido de que es una parte discreta en cuanto a un intervalo de tiempo que hay que aprovechar, porque si no, entonces pudiera ocurrir que no se termine consolidando el aprendizaje. ¿Acaso eso es lo que quiere decir? Por supuesto que no. Derribando ese mito, la neurociencia nos ha dicho que el aprendizaje es continuo y lo entendemos ahora más por la neuroimagen, y aquí hay que aplicar ciencia pura y dura, porque lo que sabemos del cerebro, que sabemos muy poco, es que es plástico. ¿Qué es plástico? Plástico es maleable, que es en cierto modo beneficioso para el aprendizaje en todo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender y desaprender, vamos adaptando. Y esto quiere decir de que hay una especie de plasticidad, neuroplasticidad, que ocurre porque las neuronas y toda esta sinapsis está constantemente cambiando, no radicalmente siempre, pero sí que hay muchos rasgos que alteran, y en ocasiones sí que podemos hacer un viro total en relación al aprendizaje. Lo más difícil es desaprender. Obviamente, al aprender, que tiene que ver con repetición, con recurrencia, nosotros podemos fijar algo que nos pueda, digamos, establecer una cosmovisión, una ruta, un camino a seguir, que por tanto ir por allí, estos surcos se van afianzando, se van profundizando, ¿sí? Y en ese sentido, es por eso que es más difícil borrarlos de allí. Por eso que se habla también de la metafísica de las costumbres. Immanuel Kant hablaba de eso prevalentemente, y también, por eso es que también expresando esto de David Hume en cuanto a el asunto de cómo esta repitencia va fijando, y probablemente también pueda ocurrir que termine siendo un engaño. Como yo les decía hace poco, en cuanto a decretar y ponerlo como un aprendizaje ya fijado, que los cisnes son blancos simplemente porque hay una recurrencia evidente, continua, experimentalmente válida, porque se repite y los mismos resultados han dado por no sé cuántos, y cuántos tendrían que ocurrir en cuanto a la visualización de ver, una vez más, cisnes blancos. ¿Cuántos tengo que ver exactamente para fijar esto? No es sino hasta que sale uno negro, un cisne negro, que yo termino derrumbando todo aquel paradigma. Y la flexibilidad cerebral me ayuda a que yo no sea testarudo, ¿sí? Y me empeñe en que los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viendo, hay una diferencia, y esta diferencia, ¿sí?, derriba todo el sistema, que si bien yo tenía este andamiaje y cerebralmente ya un aprendizaje instalado, hay que modificarlo, ¿sí? Y el cerebro da para eso, puede razonar, puede discernir de que ya no tengo que pensar lo mismo que antes. En cuanto a los niños, ellos por supuesto tienen un periodo crítico. El ser humano en temprana infancia hay un periodo crítico, por ejemplo, para la adquisición del lenguaje, que no es poca cosa, es sofisticado. El lenguaje es algo que damos por sentado porque lo aprendemos del ambiente, pero que cuando no está ocurriendo, preocupa, ¿sí? Es natural, es una lengua natural, no se esfuerza nada, no hay que ir a la escuela para aprender una lengua. En todo caso, ya vamos con una lengua previa que sirve de punto de partida para obtener aprendizajes, profundizar en ello, y en esta medida se va sofisticando nuestra lengua. Pero no es que ya hay que ir a una academia para aprenderla. La aprendes de tu entorno, casi de forma imperceptible, se da por sentado. Por eso es que digo
que es natural. No lo digo yo, ¿no? Pero por eso es que se puede percibir natural y exactamente es así. Chomsky hablaba de un dispositivo del lenguaje, eh, el famoso eh, dispositivo de adquisición del lenguaje, creo que es LATG por sus siglas en inglés. Y pues, es biológicamente ya previo, es decir, no somos una tabula rasa, ya tenemos esta disposición de adquirir el lenguaje. Entonces, hay una zona, evidentemente, que según tu entorno va a facilitar la adquisición del mismo. Pero eso no quiere decir de que al contacto en otro ambiente puedes aprender otro lenguaje, después de viejo, por ejemplo. Así que esto de limitarnos en cuanto al aprendizaje en relación a lo cognitivo, porque hay un periodo crítico que ya pasó, es limitarnos también en cuanto a nuestro desarrollo volutivo, cognitivo, que no termina de la cuna a la tumba. Esto lo he dicho otras veces. De modo que el aprendizaje es algo que no termina, a menos que ocurra una catástrofe como las que ya les mencioné, y que la muerte es una de ellas. Que por cierto, nosotros pensamos en la muerte como el fin definitivo, pero la verdad es que nos planteamos allí como yo, que reconozco la muerte como el fin, lo que me hace finito, limitado, también deseo de alguna manera trascender, vivir no solamente lo suficiente, sino vivir, vivir y seguir viviendo. No considero que un límite sea justo siquiera en relación a la vida. Y empiezan a ocurrir todas estas dudas, pensamientos existenciales. El existencialismo tiene mucho al respecto en cuanto a material que se ha datado de la historia humana, reflexionando y tratando de hallar una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre ha estado, digamos, de una manera activa, dándole sentido a la vida, tratando de ver cuál es la comprensión válida de la vida. Y muchos han encontrado estas respuestas y no han quedado conformes con ellas. Pero el cerebro, es verdad, hay una zona crítica, un periodo crítico de aprendizaje, quiero decir. Bueno, también hay zonas en el cerebro que integralmente están facilitando este aprendizaje permanentemente y al menos que haya un trauma severo que termine afectándola, lo que ocurriría es que pueda quedar reemplazada y hasta pueda restaurarse, dependiendo del daño, dependiendo del trauma cerebral, bien sea genético o acontecido en una catástrofe sobrevenida, ¿sí? Y sin embargo, siempre se apela a la potencialidad, lo potencial. Por ejemplo, cuando un niño o una niña nace con un defecto congénito, llámese defecto porque es algo que definitivamente hay una falencia, una anomalía que impide el desarrollo normal, llámese normal, de los neurotípicos, entonces cae en un espectro de cosas que presentan, de las que sencillamente tendríamos que trabajar, no tanto en esas falencias, que las reconocemos, las validamos y hasta se diagnostican, y se empieza a trabajar en lo potencial. Es decir, es verdad, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, del autismo, del síndrome de Down, de estas patologías ya congénitas, innatas de alguna manera? Porque es verdad que pudo haber ocurrido una mala praxis médica, que pudo haber sido acontecida por algún elemento químico, biológico, genético, que alteró el feto, y de ahí en adelante, pues esto ocurre en el momento de gestación o antes de la gestación o en el proceso de la gestación.
y ocurre algo que ya en el desarrollo se va empeorando de alguna manera o desarrollando de manera en una malformación que termine impidiendo el aprendizaje y el desarrollo físico en general. O en alguna cuestión particular, no necesariamente tiene por qué ser un compromiso severo. Habla de algunos compromisos que, y se habla de compromiso porque previamente entendemos de que estos no van a cambiar con el tiempo, de que con ellos se tiene que vivir, ¿sí? Así que entendiendo esto, se enfoca, y es el enfoque pedagógico al menos, el enfoque clínico tiene que ver con la cura, siempre va atrás la solución del problema, llámese problema, pero en el enfoque pedagógico se tiene un punto de vista más antropológico, ¿sí? Socioantropológico, si se quiere, no clínico, no de esta manera, no es que uno no sea compatible con el otro y mucho menos que están en una revancha, sino el abordaje es distinto. Y en el cuanto al abordaje pedagógico, socioantropológico, como les decía, se entiende de que más que un problema, que lo es, ¿sí? Es un impedimento, algo que el lenguaje tiene mucho que ver en cuanto a la percepción de lo que está ocurriendo y tiene una carga semántica muchas veces que no nos gusta y nos podrá gustar o no, pero es algo que está ocurriendo, se redacta así en los informes, llega a los padres, hay una especie de catarsis en cuanto a lamentar el hecho casi siempre, pero después que se va evaluando, digamos, un poco más de cabeza fresca, con más detenimiento, empezando porque es un duelo y que parte del duelo es la negación, ¿sí? Hay una autora que habla de eso, que más adelante podemos hablar de cuál es los estadios del duelo, ¿no? La negación está entre uno de ellos. Puedes negar el problema y cuando lo niegas, que es verdad que esto tiene que ocurrir y es parte del proceso, pero en ese momento estás dejando de tratar el problema porque lo estás negando. Y en pedagogía, en psicopedagogía, quiero decir, en cuanto al abordaje pedagógico, lo que te quieren decir, y es como se aborda, es que, ok, este es el problema, todas estas son las cosas negativas que debemos conocer para empezar un abordaje que tenga que ver, y lo más pronto posible, por eso se habla del desarrollo temprano, ¿sí? Mientras más temprano y a tiempo, si se quiere, reconozcas, veas y asumas el problema, en ese sentido podrás trabajar en él para eh, abordar el problema, quiero decir, y en función de él, mientras más rápido sea un desarrollo temprano, pues tendrás mejores pronósticos, ¿sí? Y verás un campo que no habías definido muy bien, que no tiene nada que ver con una catástrofe que ya está allí previamente existiendo, es decir, ya es algo que es una condición, pero también hay condiciones que son las que hay que ponerle la lupa que favorecen el aprendizaje. Y los neurotípicos quieren ver siempre lo normal, pero no ven la neurodiversidad de las que ellos también, como neurotípicos, formamos parte. Así que estos términos se pueden suavizar y hasta se pueden establecer en ciertos manuales, pero entenderlos y asumirlos, sobre todo, va a validar después nuestra actuación. O sea, va a comprometer o no y de qué manera nuestra actuación. Ponerse a trabajar en el asunto. Y tiene que ver con la superación del duelo, quizás, para enfrentarlo debidamente. Y en cuanto a la zona del desarrollo crítico, el periodo, quiero decir, el periodo, porque se debe a un intervalo de tiempo,
hay que aprovecharlo, ¿sí? Desde la infancia, desde el momento en que el bebé está en el vientre, también hay mucho estímulo del que él es objeto y de que podemos conscientemente facilitar muchas cosas en cuanto a aprendizaje. Quiero decir contenido que tiene que ver con los sentidos sensorialmente, el input cognitivo que llaman, ¿sí? De modo que puede estimularse desde esos momentos muy tempranos cuando parece que no está ocurriendo nada, pero vaya que sí. Igual cuando los niños desde muy temprana infancia están absorbiendo todo de su ambiente, lo que llaman, usando esta metáfora muy popular, son como una esponjita, una esponja que absorbe. Malo o bueno, no sé qué connotación le puedan dar a eso. Y es verdad que él también lo va a seguir procesando y que también se puede corregir, afortunadamente. Hay niños que vienen de una infancia traumática, digamos, que no recibieron los mejores estímulos posibles y ellos han tomado decisiones distintas y no han seguido el mismo derrotero de sus padres. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico o lo que sea, yo no voy a seguir ese derrotero, aunque es lo que yo he estado viendo todo este tiempo. Así que no es justificado tampoco de que este momento crítico de aprendizaje marque mi vida, porque yo puedo, gracias a que tengo un cerebro plástico, modificar eso y absorber más de mi ambiente, aprender quizás incluso de errores de otros o de los que yo mismo cometa y discernir de que no puedo andar siempre por aquí si ya me pasó tal cosa. De modo que el cerebro lo fija también como una alarma. Hey, acuérdate que esto te pasó. Procura que no te vuelva a pasar. Eso pasa porque hay zonas en el cerebro que facilitan tal cosa. Que es cuestión de que seamos plenamente conscientes de que esto está ocurriendo. Y bueno, eso tiene que ver con toda la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, que, valga decir, son metáforas, explicaciones al alcance, pero que es mucho más complejo el proceso y la explicación también es más densa. Pero para acercar este aprendizaje, y vaya que sí se puede, podemos pensar de forma reflexiva en cómo piensa el que piensa, el cerebro. Y claro que lo podemos hacer. Entonces, este era el tema que les quería traer. Esperemos haya sido de su agrado. Y claro que usando referentes que pudiera uno sentarse y ver de dónde salen estas teorías y estas ideas y hasta se pudieran nombrar aquí. Cosa que tengo en la mente pero que no quise decir porque no todo lo que yo digo y ni todo lo que ustedes dicen es necesariamente lo que están pensando. Es apenas una parte que uno trata de manejar, ¿no? De tener cierto control para poder enfocar un, sí, un objetivo que en este caso era entender más o menos, ¿sí? Y se puede seguir diciendo cosas, el funcionamiento del cerebro en cuanto a la cognición y no entenderlo como rígido, sino como maleable, como lo que verdaderamente es. Hay una neuroplasticidad que definitivamente hace que las metáforas que uno ha escuchado, como eh, esto de transformarse, de, de adaptarse, no solamente sea algo dicho, sino posible. Y gracias a ello el aprendizaje es posible, porque si no, incluso en los momentos más críticos donde está comprometido nuestro cerebro en cuanto a la catástrofe que ya les mencioné, hay todavía oportunidad de aprendizaje y no en los esquemas estos de la pedagogía tradicional y del aprendizaje que conocemos como utilidad, mera utilidad, que lo es, pero no mera utilidad. Simplemente el aprendizaje
para convivir, para coexistir y en algunos casos para existir, ¿sí? Y esto es algo de lo que sí podemos seguir pensando mientras aprovechamos todo nuestro potencial, pensando en que en algún momento se puede perder y no pasa nada, porque siempre habrá personas que nos pueden ayudar a sobrellevar nuestra vida y a complementar el aprendizaje, en el entendido que esto sí lo vamos a decir en otro tema. Me voy a comprometer para hablar de este tema así abiertamente como lo estoy haciendo ahora mismo, en cuanto al aprendizaje colectivo o el aprendizaje social, o lo que se llama aprendizaje por medios del otro, entendiendo de que hay una especie de conexión con el otro, porque se trata de el aprendizaje cooperativo. Y esto es no solamente una estrategia, sino algo que naturalmente ocurre, que muy bien podemos definir en otra ocasión: el aprendizaje cooperativo. Bien, eso lo dejamos para otro tema. Por ahora me despido, espero que estén bien y en un momento dado volver a traslucir otro tema y explicarlo lo mejor que se pueda, entendiendo de que es algo para pensar y no para fijar. Es algo para reflexionar y no para decir que esto es lo que tienes que hacer o esto es lo que no tienes que hacer. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Espero que estén bien. Chao, chao.